Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. Ya, empezamos. Sí, doctor, por favor. Ok. Bien. Vamos a hacer la clase de última conmigo, o una última clase con ustedes sobre taxia, ¿no? ¿Qué viene a ser taxia? La taxia es un fenómeno de coordinación. La coordinación. ¿Aló? Hola. Bien. Bueno, entonces taxia es coordinación. Hay que tener en cuenta pues que ninguno de estos mecanismos de producción, en este caso los músculos, funcionan solos, ¿no? Para producir un determinado movimiento, ¿no? Entonces todo esto está en relación a una serie de mecanismos que se figuran entre lo que son los llamados músculos agonistas, sinergistas, antagonistas y los músculos fijadores, ¿no? Los agonistas entendidos como los que inician el movimiento, los músculos sinergistas, los acompañantes al movimiento, y los antagonistas, obviamente en relación al efecto de oposición, ¿no? Y los fijadores son los que nos dan la posición, o sea, la postura final que tenemos al realizar un movimiento con intención. Y esto obviamente está gobernado y definido por el sistema nervioso, con estos cuatro componentes: un sistema motor, que es el que nos va a dar la fuerza muscular; el cerebelo, que es el encargado del movimiento rítmico y la postura; el sistema vestibular, que nos va a producir un adecuado equilibrio y coordinación, ¿no? El movimiento del cuerpo; el sistema sensorial, que es el captar las posiciones en el espacio, ¿no? Entonces estos son, digamos, componentes para tener una coordinación adecuada, o sea, estar dentro de una taxia normal. Dentro de la exploración de la taxia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que explorar en dos aspectos, ¿no? La taxia dinámica y la taxia estática, ¿no? La taxia dinámica se examina pues, por medio de pruebas, ¿no? Que consisten en establecer una meta o un objetivo a los movimientos que debe realizar el enfermo. Entonces, esto se ejecuta mediante o durante la ejecución de movimientos, ¿no? Y la taxia estática, como bien lo dice, es una evaluación de la posición en reposo, ¿no? Para poder también evaluar la postura del paciente. La alteración de estos fenómenos se denomina ataxia, ¿no? O sea, va a haber un trastorno en alguna de estos dos modos de exploración, tanto estática como dinámica, ¿no? Entonces, pero esto hay que tener en cuenta que hay que ver si es que hay o no hay elementos o trastornos que puedan alterar, digamos, el examen. Por eso que aquí, como se define la ataxia, cuando en ausencia de trastornos significativos de la fuerza y eventualmente del tono muscular, los movimientos resultan coordinados por su incoordinación, ¿no? O sea, eso significa que tenemos que determinar si es que hay o no hay alguna patología de fondo, comorbilidad de fondo que pueda provocarnos esta manifestación errada, ¿no? Es decir, por ejemplo, un parkinsoniano tiene rigidez, es bien difícil que nos haga la maniobra adecuada, adelante un poco, de índice análisis, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas condiciones que puedan alterar nuestra interpretación al momento de realizar la evaluación de la taxia. Bien, entonces la taxia la exploramos, ¿no? Mediante lo que siempre tratamos inicialmente de decir a ustedes: la taxia, y acá también cumple ese requisito, es inspección, ¿no? Porque vamos a ver la actitud postural y el desplazamiento
que ejecuta el paciente a nuestra orden, ¿no? O sea, inspección es importante. Siempre nuestra parte de inspección es muy importante en semiología. Entonces nos va a permitir ver la actitud postural, los desplazamientos, y ahí tenemos para evaluar la rapidez de la ejecución del movimiento, la precisión de la ejecución del movimiento, la amplitud, la dirección y el sentido que toma su desplazamiento para poder determinar si hay alguna alteración en el momento de la evaluación. Entonces, esto de acá vamos a definir, ¿hay movimientos correctos o no? ¿O hay movimientos alternativos que no puedan hacer estos pacientes? Entonces, vamos a la exploración estática y la dinámica. La estática básicamente comprende la maniobra que ustedes ya conocen, que es la maniobra de Romberg. La maniobra de Romberg simple y la maniobra de Romberg sensibilizado. ¿Okay? Cuando hablamos de ataxia tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver en estos cinco aspectos en la cual vamos a definir la ataxia. Si hay discronometría, la discronometría viene a ser una alteración en el inicio, ¿no? Y en la duración del movimiento. Si yo voy a darle un objetivo blanco, tengo que ver cómo se inicia, con dificultad, temblor, y cuánto dura. Lo que normalmente dura fracciones de segundos o segundos para coger un objeto, de repente dura más para tratar de llegar y coger el objeto. ¿Okay? La sinergia viene a ser la fragmentación en movimientos. ¿Qué significa? Que en lugar de hacer un solo movimiento hacia un objetivo, lo hago en 2 o 3, digamos por partes, por llamarlo así. La dismetría es la inadecuada amplitud para arribar al destino. Si yo tengo mi objetivo enfrente mío, yo hago el movimiento también en ese sentido. Pero cuando hay una ataxia, va a ampliar, va a formar, digamos, como un semiarco para llegar al objetivo. Y al llegar al objetivo podemos precisar dos aspectos. Hay una hipermetría o hay una hipometría. Hipermetría significa no precisa el blanco, pero se pasa. Es decir, tengo un vaso al frente, quiero coger y me paso de donde está el vaso. Y la hipometría es lo opuesto. No llego al vaso, no alcanzo. Antes del vaso hago el movimiento de cogerlo, porque no hay esa coordinación adecuada. ¿Okay? Bien. Entonces, explorando la ataxia estática, lo que es el signo de Romberg. El signo de Romberg se investiga, como ven ustedes acá, al paciente en bipedestación, o sea, de pie, con los pies juntos y las palmas tratando de que estén adosadas al cuerpo, ¿no? Como una actitud de firme, ¿no? En los colegios antes se formaba, por ejemplo, el día lunes y todos estaban en posición, ¿no? Firme, todo el mundo estaba en posición, pies juntos y las palmas de las manos adosadas al cuerpo, en este caso al muslo. ¿Sí? Entonces se observa ahí si mantiene la postura erecta, o sea, la postura de pie, la postura erguida, o por el contrario, empieza a tener oscilaciones, o puede buscar apoyarse para no caer. Luego se le hace cerrar los ojos al enfermo y vemos que se oscila mucho y tiende a caer. Entonces, si hay esta oscilación mayor que la de los ojos abiertos, obviamente estamos hablando de un Romberg positivo, ¿no? Obviamente, cuando tenemos los ojos abiertos, miramos, nuestro equilibrio también, digamos, se ayuda, porque espacialmente estamos viendo que nuestro cuerpo tiende a irse a un lado e instintivamente, por mecanismo reflejo, tratamos de compensar. Por eso que se hace también con los ojos cerrados para poder verlo y ahí notar. Cierra los ojos y obviamente estás teniendo que tener una coordinación espacial adecuada. Y es ahí donde se puede exacerbar estas oscilaciones con tendencia a caer Romberg positivo. ¿Okay? Pero a veces nos queda la duda para detectar Romberg, entonces tenemos que hacer el Romberg sensibilizado. ¿En qué consiste esto? Esto consiste igual, el paciente en posición de pie,
se pide que coloque un pie delante del otro. Entonces, con los ojos cerrados, vamos a ver de que estas oscilaciones son muy intensas y con tendencia a caer. Entonces, ahí también tenemos una positividad del signo de Romberg, ¿no? Entonces, esta positividad de Romberg nos está ya diciendo que hay un trastorno propioceptivo. Entonces hay, digamos, un déficit en la conducción de las vías aferentes de la sensibilidad profunda o laberíntica. Entonces esto es un aspecto importante. Aquí está afectado ¿qué? Cordones posteriores medulares, que son los de sensibilidad, los de Golgi-Burdach, lo que le decía, periféricos y laberínticos, ¿no? Entonces es importante hacer siempre, ojo, esta ataxia se explora en el paciente que no tiene ninguna, digamos, contraindicación de poder no hacerlo. A un paciente que tiene un fenómeno de cerebrovascular, no vamos a hacerle obviamente porque tiene ya un déficit motor establecido o por establecer o establecer, digamos, el inicio, que vamos a tener un Romberg entre comillas falso positivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la ataxia para lo que es en esta exploración hay que pensar en patologías pues, que puedan deberse como la esclerosis múltiple, una enfermedad rara que es la enfermedad de Friedrich, la ataxia laberíntica, las neuropatías periféricas o la polineuritis, ¿no? Como causas más frecuentes de esta alteración de la ataxia con el Romberg positivo. Y en la ataxia dinámica, obviamente, tenemos fenómenos importantes que tenemos que explorar. Uno de ellos es la denominada o el denominado índice maniobra nariz. Entonces, para miembros superiores tenemos la maniobra índice nariz. ¿En qué consiste esta maniobra índice nariz? Hacemos que el enfermo extienda el brazo, es uno por uno, extiende el brazo, ¿no? Señale con el dedo índice, cierre la mano, excepto el dedo índice que lo extienda, y va a hacer el movimiento, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, direccionado la punta del dedo del índice a la punta de la nariz. En movimiento alterno, izquierdo, derecho, izquierdo, a diferentes velocidades. Ustedes pueden ir más rápido para ver si es que hay o no hay una coordinación. Si ustedes lo hacen en estos momentos, van a ver que ustedes tienen una coordinación normal y obviamente les va a salir, así lo hagan rápido, van a tener la misma certeza de llegar al blanco. La otra posición es la maniobra del índice con el, digamos, del enfermo con el dedo del explorador, igual, ¿no? O sea, la maniobra del índice, pedimos que el enfermo con su dedo índice toque el nuestro y luego la nariz. Ese es el juego que se hace. Igual tenemos que evaluar cómo está en todos sus componentes de movimiento para ver si hay alguna ataxia definida o no. Entonces, la maniobra índice-nariz es positiva, pues obviamente cuando empieza a haber ya alteración en ese movimiento, ¿no? Un temblor fino, hay como un cansancio, no llega a la punta de la nariz, ¿no? O hay hipermetría, ¿no? El brazo derecho quiere llegar a la punta de la nariz y se pasa hasta el pómulo del lado izquierdo. Entonces, estas alteraciones nos van indicando pues que hay una lesión. Cuando es de tipo cerebelosa, recuérdense, el problema de la dismetría o la alteración de la eumetría en estos movimientos corresponden al mismo lado de la lesión. Si yo tengo una dismetría del lado derecho, mi lesión está en el mismo lado a nivel de cerebro, ¿no? Entonces, en esta ataxia, pues tenemos que evaluar la oscilación, como dice ahí, la velocidad con la que se realiza, la simetría, el sincronismo y la aparición del temblor o no en la ejecución de esta prueba. ¿Sí? Vamos a pasarle este videito, miren chicos, de la maniobra índice nariz, el enfermo en esta posición, con el dedo índice ahí,
comienza el movimiento, vuelve a repetir, el explorador le dice que repita, ¿no? Esa es la maniobra índice-nariz, ¿ok? Eso es lo que tienen que ustedes frente al explorador por frente al paciente, con los movimientos que se dan alternativos. Ahora la maniobra índice nariz van a ver, hay variantes, la cosa es que se evalúe el movimiento del paciente. Aquí el índice del explorador, el índice del explorador no lo encuentra, miren, no lo puede hacer. La otra mano derecha explora mano derecha del paciente. ¿Okay? Explorador mano derecha, explorador paciente mano derecha. ¿Okay? Hay una, por llamarlo así, una torpeza de llegar al dedo índice. Aunque esta es una imagen de un evento provocado, ¿no? Pero esa es la forma como tenemos que hacer el movimiento con el paciente. ¿Bien? Entonces, tenemos la exploración del nivel superior de la ataxia, que es la maniobra índice nariz, un elemento importante. La otra son los movimientos alternantes rápidos que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces ahí evaluamos lo que se llama la diadococinesia, ¿no? Los movimientos alternantes simétricos, que es la capacidad de hacer esos movimientos alternativos. Entonces, esto se explora mediante el paciente en posición desentada, como está bien echado, ¿no? Se le pide que haga unos movimientos alternantes. Por ejemplo, con las manos, el dorso de las manos haga movimiento de golpea de las rodillas con las palmas del dorso, en forma alternante, ¿no? Palma y dorso, palma y dorso. Entonces, estos movimientos son, lo llamamos nosotros de pronosupinación. La otra posibilidad para evaluar la diadococinesia es pedir al paciente que haga o simule que está sacando un foco, destornillando un foco, ¿no? Derecho, izquierdo, o en paralelo para ver la sincronía que hay entre las dos manos, ¿no? Y la tercera es el movimiento de posición del pulgar con los demás dedos. ¿Qué significa? Le pido al paciente, con el dedo pulgar usted va a tocar el dedo meñique, el dedo anular, el dedo medio y el índice, en forma alterna. Primero normal, y luego dice rápido, rápido, y van a ver ustedes que si hay una alteración de la diadococinesia, ese pulgar quiere tocar el meñique y se va al anular, quiere tocar el medio y se va al índice, y viceversa, ¿no? O sea, no hay esa sincronía que si ustedes hacen en estos momentos, van a poder realizar adecuadamente. ¿Cómo se denomina la alteración de la diadococinesia? Es la adiadococinesia, que es la falta de coordinación a los movimientos alternantes rápidos. Adiadococinesia, o encontrar en algunos textos disdiadococinesia, ¿no? Entonces, eso significa la alteración o la falta de coordinación de estos movimientos, ¿no? Esto tiene que tener siempre cuidado cuando hacemos el examen semiológico, ver si hay elementos o no que puedan provocar alteración. De repente enfermedades osteoarticulares, la artrosis severa, ¿no? La artrosis, ustedes saben que es el engrosamiento a nivel de articulares o de los dedos, de las manos, entonces va a estar limitado el movimiento, ¿no? Por los dolores articulares en articulaciones grandes. La apariencia de los pacientes con secuela hay que ver. Cuando hay alteración del tono, los pacientes hipotónicos obviamente no tienen esa capacidad. Siempre tenemos, el paciente es uno, es un conjunto. Nos dan la regla todas estas teorías, pero eso tenemos que aplicarlo adecuadamente al paciente. ¿Le puedo hacer o no le puedo hacer? ¿Ok? Entonces, esto es un video para que vean acá la disdiadococinesia o adiadococinesia. Miren cómo va, los movimientos, ¿no? Los movimientos, exacto. Ajá, miren, alternantes. Ahora el otro, miren, la lentitud cómo lo hace. Es importante, la lentitud cómo lo hace. Es muy importante. Ahora van a ver otro, miren cómo está. La misma mano. Ajá. Miren ahí. Ajá. ¿Cómo es? Es más lento. Ejecuta doble el movimiento.
perdió la alternancia. Entonces, eso es un elemento de valor. Este es algo mucho más severo, miren. No puede hacer la evaluación de diálogo con silencio. Es una alteración severa de la coordinación. Bien. Entonces, miembros superiores. En miembros inferiores, obviamente, tenemos ahí la maniobra conocida seguramente por ustedes, la maniobra talón-rodilla. Entonces, la prueba de talón-rodilla lo ponemos al paciente en decúbito dorsal. Se le indica tocar con su talón la rodilla del lado opuesto, ¿no? Estamos acá, talón, rodilla del lado opuesto. Y que descienda bordeando la tibia, ¿no? O sea, la tibia anterior hasta alcanzar el dedo gordo. ¿Ok? Esto es una cosa importante, tratar que alcance el dedo gordo del pie, tanto con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, pero a veces algunos piden que hagan el retroceso, o sea, llegue acá y vuelva hasta rodilla. No, suficiente es con talón del miembro inferior izquierdo, rodilla, desciende por la tibia derecha, llega hasta el dedo gordo, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que observar que la dirección del movimiento. Si el pie alcanza la rodilla, o si hay oscilaciones cuando intenta alcanzar la rodilla, ¿no? Y ver luego cómo desciende por la tibia en línea recta y apoyando levemente el talón, o tiene que apoyarse fuertemente, como una presión tratando de buscar el sitio para seguir el camino, ¿no? Y tenemos que evaluar también si es que es recto o de repente es en un movimiento así medio en zigzag. Esto es importante, la evaluación, ¿no? Entonces, la firmeza del apoyo, la velocidad y el desplazamiento se tiene que evaluar. Entonces, eso es un elemento importante. La maniobra glúteo talón pueden hacer el paciente sentado, perdón, echado o de pie, pero es preferible hacerlo echado, o si hay pacientes con problemas de coordinación, al hacer esto se puede caer, ¿no? Entonces, la alteración de esta prueba, talón-rodilla, se denomina la dismetría. Bien, van a ver ustedes una evaluación, miren, pierna derecha, ahora va a la pierna izquierda, rodilla izquierda, desciende, el caudillo es una variante, igual al otro lado. Esa es una prueba de talón, rodilla, normal, negativa. Siempre hay que tener cuidado. Actualmente, y eso a todos les aconsejo, cuando hagamos la evaluación neurológica, fíjense que acá implica tener a la paciente, digamos, con una bata, ¿no? Con una bata para hacer movimiento. Entonces, siempre ustedes hagan una evaluación en lo posible, ¿no? Con el personal al costado, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo eso? Por lo que se vive, ¿no? En la famosa tocamientos indebidos, ¿no? Sobre todo los varones, igual en las damas también, tocamientos indebidos. Ojo, es importante, mantengan ustedes siempre una adecuada cordura frente a la paciente o al paciente. Hay que respetar el pudor masculino y femenino. Hay que tener cuidado cuando hablamos, por eso parte importante de la evaluación del paciente, el establecer la relación médico-paciente es nunca tutear al paciente. Nunca tutear al paciente. ¿Okay? Y dime, ¿te está doliendo esto? ¿Te está doliendo? No. Señor, señorita, joven, ¿le está doliendo? Nunca decir, no puedes hacer, tú no puedes hacer esta maniobra y ayudarla. No, ojo, no tocar al paciente cuando no se debe tocar. Porque si no, va a malinterpretarse. ¿Cuántas denuncias están habiendo ahora de tocamientos indebidos? Por la manera inocente quizás de tratar de decir, esto vas a hacerlo así, lo vas a guiar. No, no. Cuidado, muchachos. Ustedes están jóvenes y ahorita estamos en un acné, un pico
de interpretación de lo que el médico hace inherente a su actividad en pensar que es otra cosa diferente. Bien. La otra maniobra de taxia dinámica es tronco, es la famosa maniobra de Fournier. El Fournier tiene por objeto que reconocer precozmente la taxia, ¿no? Entonces esto se va a evidenciar si hacemos cambios de postura, de sentarse, incorporarse, sentarse, caminar, ¿no? Está sentado, que se incorpore y camina, ¿no? Si hay ataxia, va a aparecer movimientos oscilantes en el tronco, ¿no? Y esto, pues, la ataxia de tronco puede darse, que es una cosa muy importante, puede darse sin ataxia de miembros. Y muchas veces, como dice, reconocer precozmente una ataxia en el tronco antes que aparezcan la ataxia de miembros, y nos puede llevar a sospecha de algún compromiso de coordinación, ya sea cerebelosa, y podemos llegar a un diagnóstico a veces mucho más precoz. ¿Cómo hacemos la maniobra de Fournier? Si el paciente está sentado, pedimos que se incorpore, que se levante rápidamente desde posición sentada. Vamos a notar que hay demora en cumplir esta orden y su cuerpo oscila antes de rendirse, ¿no? Una vez que está levantado, se le indica que camine en línea recta hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y algunos dicen mirando hacia arriba con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Acuérdense que los sensibilizamos con los ojos cerrados, ¿okay? Entonces, el enfermo pues puede no detener. Si ustedes hacen que camine y mientras está caminando usted le dice que se detenga súbitamente y gire completamente y rápido, puede caerse, ¿no? Por eso acá dice la manifestación de esta indicación: el enfermo no puede detenerse bruscamente. Es como que está caminando, logró pararse, logra caminar, pero le dice que se detenga, no puede, y el cuerpo lo echa hacia atrás, como que está frenando su caminata, ¿no? Y a veces no para tratar de ¿qué? De conseguirlo, y cuando le decimos gire, gira y tiene una tendencia a caída, ¿no? Entonces es la ataxia cuando el tronco está inestable, ¿no? Otra forma de poder también ver es cuando le preguntamos ahí, cuando vemos que hay esta ataxia de tronco, preguntamos al familiar: señor, cuando sube y baja escaleras, ¿cómo es? Uy, tiene que agarrarse el pasamano y parece como un bofeito que se va para adelante, se va para atrás, ¿no? Cogiéndose. Ojo, ese es un indicador importante de que se tiene que evaluar tronco. Incluso antes de llegar a este examen, en la anamnesis, cuando dice, uy, está inestable, cuando sube escaleras, tiene que agarrarse y se ve para acá, se va para allá. Eso nos está diciendo: ojo, doctor, evalúeme coordinación adecuadamente y el tronco precisamente. Bien. Entonces la ataxia pues es el fenómeno en la cual cuando hay una ataxia, es el trastorno de la coordinación. Ojo, sin debilidad motora y en ausencia de apraxia. Entonces, la coordinación motora tiene sistemas implicados: el sistema de sensibilidad propioceptiva consciente, el cerebelo, el sistema vestibular, ¿no? Los tres grandes amigos. Y los tipos sindrómicos de ataxia, tanto periférica como central, ¿no? Eso es lo que vamos a siempre pensar cuando tengamos un paciente con alguna alteración en coordinación. Ya se filtró esto. La ataxia, como dice acá, es la ausencia del orden, o sea, de la coordinación. Hay alteración de la coordinación de la actividad muscular, que está causado por alteraciones puede ser de los tres componentes, cerebelo y sus conexiones, ¿no? Y acá un dato nada más para adelantar, que lo vamos a ver en el síndrome cerebeloso: el vértice inferior, cuando hay una alteración del vértice inferior, hay una ataxia de tronco, que es el que gobierna la postura del tronco. El vértice superior y la parte anterior de los hemisferios, la marcha y la postura, ¿ok? Y los hemisferios cerebelosos, que corresponde al neocerebelo, es básicamente la ataxia de extremidades, ¿ok? ¿Hay un temblor de intención? Sí, hay un temblor de intención, hay una disartria, puede haber disartria,
y alteraciones de movimientos oculares. Entonces, esto nos permite un poquito saber la topografía de la lesión. La ataxia periférica generalmente se observa en las neuropatías periféricas o polineuropatías. Entonces, la ataxia periférica se debe a la imposibilidad de los estímulos propioceptivos de alcanzar el sistema nervioso central, ¿no? Se le denomina también como la ataxia neurítica, ¿no? Y esto se vincula a diferentes causas que originan una neuropatía pues, periférica, ¿no? Periférica, básicamente. Y ahí está pues la producida por el fenómeno del alcoholismo crónico, ¿no? La neuropatía alcohólica, diabética, enfermedades desmielinizantes, el síndrome de Guillain-Barré. Pero ojo, secuelar, ¿no? Acuérdense ustedes que lo que es Guillain-Barré, cuando inicia el cuadro, va teniendo una evaluación en donde se encuentra compromiso motor, ¿no? Paresia, paraparesia, y es ascendente, ¿no? Es ascendente que puede llegar a cuadriparesia y ese paciente pues requiere todo el apoyo intensivo, ¿no? ¿Bien? Entonces, hay neuropatías desmielinizantes crónicas también, enfermedades raras como la de Pierre-Marie, que son hereditarias, pero también se encuentran acá enfermedades autoinmunes y incluso puede ser manifestaciones de enfermedades paraneoplásicas, es importante, ¿sí? La sarcoidosis también es una enfermedad rara, poco pensada, pero que existe. La porfiria también como un elemento en la cual hay un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido y cuando llega, a veces llega en esta etapa ya de compromiso neurológico, ¿no? Y la característica principal de la porfiria es el dolor abdominal sin etiología, en gente joven, generalmente con un predominio en el sexo femenino, ¿no? Entonces, si no hay sospecha, con seguridad que después de años va a venir esta paciente con un problema así atáxico o una ataxia neurítica, ¿qué pasó? Y ahí viene recién la investigación y el descarte de todas las patologías que hemos nombrado, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en la ataxia neurítica como elementos o hallazgos clínicos? Tenemos ahí que en los miembros hay un trastorno trófico distal, ¿no? Trófico distal, hay hiporreflexia o arreflexia profunda, ojo, hay hipoestesia en bota en un guante, característico del Guillain-Barré, hay alteración de la sensibilidad superficial, con un compromiso de la profunda, hay abatiestesia, ojo, las masas musculares y tronco de nervios periféricos, dolor, característica de dolor a la presión. No hay Romberg, ojo, eso es importante, ¿ya? No hay Romberg. Entonces, y cuando se presenta el Romberg, se le denomina lo que es la famosa pseudotabes periférica, porque se parece al cuadro clásico de la tabes dorsal, que era de origen luético, ¿no? La lues causaba esta alteración, ¿no? Obviamente ya la lues no es que se haya erradicado, pero es de una expresión, pero rarísima, pero hay que pensarlo. La ataxia medular, ¿no? La ataxia medular se manifiesta pues en procesos de mielopatías, ¿no? Que lesionan ¿qué? Los cordones posteriores, ¿no? Entonces aquí está pues el eje de la sensibilidad, los famosos As de Goldburdach, ¿no? Entonces, y esto se produce porque hay una falta de conducción de las impresiones propioceptivas periféricas a los núcleos encefálicos de la coordinación. Entonces vamos a tener trastornos sensitivos que van de hipoestesia o anestesia, profunda táctil, epicrítica y discriminatoria. Acuérdense que la ataxia es estática, o sea, Romberg, y hay ataxia dinámica, ¿sí? O sea, nos compromete los dos tipos de taxia, ¿no? Entonces es importante
Y una característica de estos pacientes es que caminan con los pies separados, mirando sus pies, ampliando la base de sustentación, ¿no? Porque obviamente tienen ese trastorno de la sensibilidad, ¿no? Del cordón posterior y quieren ver si realmente están pisando o no están pisando. ¿Qué patologías podemos verlas en lo que es la esclerosis múltiple? Fíjense, la esclerosis múltiple está involucrada en miles, por llamarlo así, en varias patologías neurológicas, ¿no? Dentro de alteración semiológica, por eso es importante siempre la sospecha cuando se tiene alguna o algún indicio de esclerosis múltiple, ¿no? La degeneración espinocerebrosa, la siringomelia, las mielopatías a nivel cervical, la atavis dorsal como historia del problema luético, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues que va a haber manifestaciones por debajo del nivel de la lesión medular, ¿no? Siempre va a estar el nivel sensitivo para abajo. ¿Dónde está el nivel sensitivo? De 12. ¿Dónde está el nivel sensitivo? De 11. ¿Dónde está el nivel sensitivo? C6, C7. Debajo vamos a tener todas las manifestaciones, ¿no? En el sentido de hallazgo, ¿no? Por ejemplo, pérdida bilateral del tacto profundo, pérdida bilateral, sentido de vibración, o el pérdida bilateral de la discriminación entre dos puntos. El sentido de la posición también se puede alterar, alteración de los reflejos osteotendinosos y alteración sensitiva como el roto, ¿no? Entonces, esos son los diferentes, digamos, manifestaciones que vamos a tener cuando existe un nivel de lesión medular, pero siempre por debajo de la lesión. Okay. Por eso es importante, dentro de la evaluación de sensibilidad, explorar si es que hay algún nivel sensitivo. Y si hay nivel sensitivo, tenemos que evaluar bilateralmente cuál de las manifestaciones está alterada. La vibración táctil, hay hipoestesia, anestesia, hay alteración de la sensibilidad epicrítica, la discriminativa, todo eso tenemos que evaluar. Bien, entonces la ataxia central tiene la misma característica y miren las mismas alteraciones, la esclerosis múltiple, para llamarlos así, puede estar presente la ataxia cerebelosa, el perilingualismo, trastorno esfinteriano, neuritis retrovulvar. Esto puede tener la esclerosis múltiple, puede tener. De repente nos encontramos solamente con una ataxia cerebelosa o un piramidalismo. Tenemos que tener la obligación de pensar, de sospechar que hay una esclerosis múltiple que pueda estar presente ahí, ¿no? La siringomelia, que es una ataxia medular, ¿no? Puede tener síntomas piramidalismos, hay una anestesia suspendida, hay una disociación sensitiva, ¿no? O sea, es alterna la sensibilidad termoalgésica, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando ustedes evalúan sensibilidad, van a ver cómo hay esa variabilidad en siringomelia, donde hay alteración térmica, donde hay analgesia. Digamos, es lo que se llama la disociación, ¿no? Hay atrofia en la región muscular, sí hay. La ataxia tabética, tenemos acá los trastornos esfinterianos, puede estar presente el signo de Aldrich-Robertson, que es a nivel de pupilas, hay hipotonía, la reflexia patelar y aquiliana está presente, y hay hipoestesia profunda, ¿no? Hay hipoestesia profunda. ¿Okay? Bien. La ataxia cerebelosa, esta la vamos a pasar rápido porque tenemos un síndrome cerebeloso, ahí hablábamos un poco más. La característica cuando hay pérdida de la eumetría, hay pérdida de la sinergia y de la diadococinesia que hemos hablado, ¿no? ¿Qué hallazgo vamos a encontrar? El pie oscila en todo sentido, no se cae, hay una ataxia estática. Obviamente, cuando se cierran los ojos el enfermo, se va a agravar todo esto. La famosa marcha del beodo, ¿no? Marcha del beodo, ampliando la base, caminando en zigzag, o sea, el beodo, el ebrio, ¿no? Se asocia a reflejos pendulares, hay temblor y no hay ronda. Entonces acá nos implica la lesión del cerebelo o sus vías, ¿no? Esta es una para, digamos, tener en cuenta rápidamente la ataxia vestibular y la laberintica. La ataxia vestibular nos va a dar una sintomatología incompleta y disarmónica, a diferencia de la laberíntica, que es armónica. El vértigo es no sistematizado,
en el vestibular y es el típico vértigo en la ataxia laberíntica. Afección de los núcleos o de los, digamos, de los núcleos vestibular central en vestibular, ya que hay una afección laberíntica, tronco el octavo, tenemos presencia de romber laberíntico, la marcha en estrella de Babinski, hay lateropulsión al lado afectado, mayor con los ojos cerrados. Los reflejos osteotendinosos están normales, los trastornos auditivos están presentes, hay hipoacusia y acúfenos. Esto siempre preguntan, chicos. Paciente con vértigo, señor, no le pregunte, ¿tiene tinnitus? ¿Tiene acúfenos? No, el paciente no va a entender. Señor, ¿tiene zumbidos de oído o tiene sonidos permanentes desde que empezó? Sí, o de repente tenía un tinnitus crónico, ¿no? Entonces, podemos ya definir un componente laberíntico, ¿no? Es importante. Vértigo, pregunten, ¿cómo está? ¿Hay acúfenos? ¿Hay hipoacusia o no? Son elementos importantes para poder involucrarnos en una patología laberíntica. El síndrome cerebeloso, como dice ahí, es un conjunto de signos y síntomas, ¿no?, que están dados por la perturbación del control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética, elementos importantes para la coordinación, ¿no? Y dentro de la fisiopatología del síndrome cerebeloso tenemos acá, cuando hay desaparición o trastorno de una función, vamos a tener una irregularidad o fragmentación de las secuencias motoras normales. Defecto de la velocidad de arco y fuerza de movimiento nos va a dar una estimulación insuficiente o excesiva del órgano destinatario. ¿Qué significa? Me paso del blanco objetivo. La perturbación de la sucesión motora trifásica agonista, antagonista, agonista nos va a prolongar el intervalo entre la orden para una acción y el comienzo del movimiento. Todo esto se va a manifestar en esta característica: ataxia de movimientos voluntarios, temblor de intención o el temblor atáxico, trastorno del equilibrio y la marcha y disminución del tono muscular en algunas lesiones agudas, ¿no? ¿Cuáles son las causas del síndrome cerebeloso? Hay que tener en cuenta si es un síndrome cerebeloso que constituye el cuadro neurológico dominante o si es un síndrome cerebeloso que está asociado a manifestaciones piramidales o extrapiramidales, ¿no? Entonces, estas características son importantes. Aquí hay una serie de patologías, ¿no? Cuando es cerebeloso dominante, hay que pensar en enfermedades heredoatáxicas, esclerosis múltiple, tumores del cerebelo o de la fosa posterior, ya con manifestaciones de hipertensión endocraniana y la presencia de hemorragia e infarto cerebeloso, ¿no? Entonces, van a ver ustedes las comorbilidades: si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, está cursando una emergencia hipertensiva, o tiene asociado un fenómeno de dislipidemia. Entonces puede existir el fenómeno de ateromatosis generalizada o aterosclerosis generalizada. Podemos tener lesiones de tipo isquémica con infarto cerebeloso, ¿no? Entonces todo esto, digamos, como una etiología probable cuando es dominante. El otro, cuando está, digamos, asociado a piramidales o extrapiramidales, igual siempre las heredotaxias están en todas. La esclerosis múltiple asociada a signos de piramidalismo y los famosos síndromes vulvares y protuberanciales en los que esta vía cerebelosa está afectada. Generalmente son de origen vascular, ¿no? Entonces, estas dos presentaciones tenemos que tener en cuenta. Y cuando el síndrome cerebeloso está asociado a manifestaciones neurológicas, ¿no?, hay que pensar en atrofia cerebelosa por alcoholismo, por síndromes vulvares y protuberanciales, el famoso síndrome de Wallenberg, ¿no?, como etiologías. Patologías que se presentan, sí, con frecuencia no es que sea frecuente la presentación, digamos, de estas patologías, ¿no? Pero tenemos que considerarlo. Este es un elemento importante. Por eso cuando ustedes tienen una enfermedad, un diagnóstico, siempre tiene que abrirse un abanico de diagnósticos diferenciales. Si no, si estamos mal. Por eso que
ahí tenemos que tener en cuenta cuando es una lesión, pues, a nivel, por ejemplo, de lo que es puente, médula, ¿no? O sea, los síndromes que pueden existir, que son importantes. Les voy a hacer llegar de repente, ojalá lo tenga en archivo, pero hay una revisión última que ha salido sobre lo que es síndromes a nivel, esto para que lo sepan de repente, no ahorita, pero tienen que leerlo, es importante, porque hay imágenes de resonancia, ¿no? Cuando hay los síndromes a nivel de lo que es el puente, médula, y lo que es el cerebro medio, lo que hablan en Drive, ¿no? Entonces, eso es, lo voy a ver si lo tengo en el archivo, si no, si los voy a escanear y se los voy a enviar. Revísenlo, es muy, muy interesante. Bien, y justamente está ahí un poquito la revisión del síndrome de Wallenberg, que es una de las manifestaciones que tenemos que pensar en presentación, ¿no? Hay varios síndromes, Weber, Kennedy. En el mundo de la semiología hay el síndrome de Parinot. Ustedes empiezan a revisar, pues van a encontrar una serie de síndromes, pero que obviamente, como les digo yo, ustedes salen como médicos generales y la función del médico general es detectar una alteración. La fineza ya lo dejamos para el neurólogo, ¿no? De repente tenemos síntomas enfrente de nosotros que nos dicen, oye, ese es un síndrome de Pierre-Marie Fox. Eso te dice el neurólogo, y entonces ahí tú vas pues a decir, recién recuerdan, es un infarto, pues, ¿no? De lo que es a nivel de pedúnculos cerebrales medios, lo que yo recuerdo, pues, no soy neurólogo puro. Entonces, pero ya esas cosas finesas se van mejorando. ¿Okay? Ustedes tienen el derecho de saber lo esencial, lo básico, de decir, hoy es una alteración de coordinación motora y hay que descartar algún problema a nivel bulbo protuberancial. Ahí se amerita, si está en provincia, amerita trasladarlo a un área donde haya un neurólogo especializado o imágenes especializadas. Bien, entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso, tenemos signos y síntomas. Síntoma cardinal, obviamente, vértigo. ¿Hay cefaleas y vómito de tipo severo? Sí, claro que sí, puede haber, cuando tenemos asociado lo que es el síndrome de hipertensión intracraniana. Hay signos a nivel estáticos y cinéticos, trastornos de los movimientos pasivos y otros trastornos. Esto vamos a revisar rápido porque eso lo hemos hablado en la parte inicial de evaluación de coordinación. Dentro de los trastornos estáticos está la presentación de estasia, el temblor de actitud, está en reposo, está tranquilo, empieza a hacer algún movimiento, empieza a temblar el enfermo. Hay alteraciones, desviaciones del eje, ¿no? O sea, que quiere decir que hay oscilaciones pendulares y todo, ¿no? La famosa catalepsia cerebelosa, los libros antiguos de semiología lo ponen, lo reportan. Tenían un enfermo con una sospecha cerebelosa y lo dejaban en esta posición y se quedaba ahí quieto. Entonces era la famosa catalepsia cerebelosa. Y los efectos hipotónicos que se dan en edades precoces, ¿no? En donde hay una hipotonía marcada, sobre todo esos niños que son hipotónicos, hay que sospechar que hay un trastorno cerebeloso de fondo, ¿no? Trastornos cinéticos, está la sinergia en la marcha, ¿no? O sea, cómo hace el movimiento, es torpe el movimiento, desde levantar el pie, asentar el pie, ponerse en una actitud de bipedestación. La marcha titubeante, la marcha del beodo, la marcha en zigzag, la característica del trastorno cerebeloso. La dismetría que vamos a ver, que hemos hecho mediante la exploración incluso de índice nariz, acá lo vamos a ver, ¿no? Vamos a explicar un poquito más, y la disdiadococinesia que ya hemos explicado con video. Siguen con trastorno cinético, es el paciente que hace un temblor diferente del Parkinson. La ataxia, que es la característica. El reflejo pendular, que es otro de los elementos importantes, que significa, si busco yo un reflejo rotuliano, voy a tener al momento de percutir la zona del reflejo patelar el movimiento normal de extensión de la pierna. Pero después regresa y se queda en su posición normal. El cerebeloso percute, hay la respuesta y queda oscilante. Por eso se habla de presencia de reflejos pendulares, ¿no? Entonces, ahí es un elemento importante la evaluación. No dejen de evaluar todo para poder determinar qué patologías tenemos en frente. Dentro de los aspectos de trastorno de movilidad pasiva están pues la famosa prueba de André Thomas, de Stewart Holmes, ¿no?
Esto de acá es importante. La prueba de Andre Thomas, acuérdense que es para hipotonía, ¿no? Hipotonía. El paciente detrás del enfermo lo agarra de la región de la cintura, mueve y va a ver los brazos cómo están haciendo péndulo, ¿no? La hipotonía. Y la Stewart-Holmes es aquella maniobra en la que nosotros ponemos una oposición al movimiento, ¿no? En este caso, miembro superior del antebrazo, ¿no? Le decimos que flexione, que pegue hacia su hombro, y tenemos ahí, ¿cómo se llama? Que cuando soltamos, normalmente se queda en la posición basal. Aquí no, soltamos y llega incluso hasta tocar el hombro y golpearse la cara del paciente. ¿Hay otros trastornos que pueden estar asociados? Sí, ¿no? Como el trastorno de escritura. Ustedes pueden decirle al paciente que escriba su nombre y preguntarle si su letra es así o ha cambiado. Hay trastornos del habla, hay la presencia de lo que es el nistagmus. Este es el opistótono en la crisis cerebelosa, ¿no? Es raro, pero más frecuente en esta edad, ¿no? En la edad precoz, en la edad infantil, ¿no? Es que hay que tomar en cuenta lo que van a hacer pediatras y lo que van a hacer neuropediatras. Entonces, el diagnóstico de una ataxia hay que verlo, antecedentes familiares para descartar que no haya una enfermedad heredoatáxica, antecedentes personales, la edad del paciente, si es adolescente, escolar, lactante, para tratar de correlacionar lo que encontramos de alteración de la coordinación. Si es un adolescente es algún tipo de intoxicación, si es escolar de repente y tiene asociado un cuadro febril, una encefalitis, una encefalomielitis, lactantes preescolares, obviamente cuando ha habido de repente un proceso infeccioso anterior a estos síntomas, lactancia postinfecciosa, o si ha habido un trauma, ¿no? Los niños frecuentemente se caen y muchas veces los papás dicen, se cayó, fuertecito, se levantó y siguió jugando. Hay que tener, si empieza a haber trastorno de coordinación, hay que averiguar si ha habido trauma previo, ¿no? Y signos acompañantes que pueden presentarse ante una ataxia, la somnolencia, la fiebre para orientar que sea una origen infecciosa, cefalea y vómitos para ver si es que hay junto con la papila hipertensión intracraneal, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto. La prueba de flexión de tronco es el famoso, la prueba de Fournier, ¿no? Le decimos que si está echado que se levante sin apoyarse y vamos a ver que hay un fraccionamiento del movimiento para poder llegarse a sentar, ¿no? Es el Fournier en esta posición. La prueba de inversión del tronco, normalmente cuando somos normales, nos ponemos de pie, inclinamos hacia atrás el tronco, hacia atrás el tronco, nos mantenemos en una coordinación adecuada. En cambio, aquí, ¿qué pasa en esta prueba de inversión de tronco? Obviamente el paciente va a tener que, al hacer este movimiento, puede hasta caerse, ¿no? Entonces, y esto básicamente porque no está, digamos, teniendo el sistema de coordinación en forma adecuada, ¿no? La prueba de flexión de la pierna es para ver hasta cuánto llega, si se acerca o no se acerca al isquion, talón isquion, ¿no? La prueba de arrodillamiento es aquel paciente que lo hacen ustedes arrodillar y no puede levantarse después. Tiene un problema de coordinación para levantarse. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Algunas maniobras semiológicas en la operación de movimientos pasivos, ¿no? Lo que es acá importante, esta es una variante de la diadococinesia que le hizo Andre Thomas, la hiperdiadococinesia a nivel de la muñeca, ¿no? Es lo mismo, trata de agarrar la muñeca y digamos, hace movimientos y tienen que ser, digamos, sincronizados y la alteración de esa sincronía la denomina pues disdiadococinesia, ¿no? La prueba de barognosia, o sea, hay alteración en la sensación, en la sensibilidad de pesos, ¿no? Y la Stewart-Holmes, lo que hemos hablado en este sentido. La oposición, cuando es normal, suelta la posición y queda en su posición basal. Aquí no, acá hace el movimiento hacia adelante, como digo, hasta poder golpearse, incluso puede golpearse la cara el paciente. Estas pruebas importantes en la que hemos hablado, ¿no? La prueba de talón-rodilla, ¿no? Para ver si hay hipermetría y hipometría, ¿no? Para ver si cumple o no cumple. Entonces hablamos ya de dismetría. Igual acá, la prueba de prensión del vaso, tenemos el vaso al frente, si no tenemos un vaso,
cualquier elemento le decimos que lo coja. Cuando está normal, va a haber un direccionamiento hacia el objetivo blanco en un solo movimiento. Cuando hay este problema, vamos a ver que el cerebeloso amplía, hace este movimiento acá hacia acá como para coger el brazo. Y esta pinza para coger el elemento lo hace mucho más grande de lo normal, porque no sabe si puede cogerlo, no calcula si es ancho o es angosto lo que va a coger, ¿no? Entonces, esto de acá nos está revelando que hay un problema de la metría, o sea, no hay geometría, sino hay dismetría, lo que nos orienta pues a un trastorno de origen cerebeloso, ¿no? El diagnóstico topográfico, como lo hemos hablado, ¿no? Si es hemisferio cerebeloso, tenemos dismetría, lidialococinesia, sinergia, temblor cerebeloso. El vermis domina el tronco. Eso es vermis, como es central, igualito, piensen, tronco. Hemisferio cerebeloso a los lados, laterales, extremidades. Todas las alteraciones, dismetría, lidialococinesia, asinergia, temblor, todo lo que es actividad de extremidades está en esta área del cerebelo. Recordando la anatomía, acuérdense ustedes, el cerebelo, el lóbulo anterior, que es el paleocerebelo, hablemos primero del arquicerebelo, el más antiguo, que es el lóbulo floculonodular, ¿no? Floculonodular, que está en relación hacia el área de equilibrio, ¿no? Hacia el área vestibular, ¿no? Por eso que alteraciones se pueden dar con manifestaciones de equilibrio. Bien, el paleocerebelo es el lóbulo anterior, que nos va a dar el tono muscular y la postura, ojo, y el lóbulo posterior neocerebelo es la coordinación de movimientos que requieren gran habilidad, ¿no? De buena coordinación. Ese es el neocerebelo. Entonces se crean los síndromes cerebelosos, el síndrome cerebeloso medio vermiano, paleocerebelo, el síndrome cerebeloso lateral de los hemisferios del neocerebelo, el síndrome pancerebeloso, compromete todo el cerebelo, y el compromiso de las conexiones cerebelosas, que acá está pues el arquicerebelo, ¿no? Creo que esto de acá, vamos a hacerlo acá mejor. Síndrome cerebeloso medio es cuando hay una lesión a nivel del lóbulo oculonodular, el arquicerebelo, ¿no? Es una característica que desaparecen de cúbito. Todos los trastornos que pueda tener lo echan al paciente y se siente como nuevo. No hay nada. Pero solamente toda la signología la presenta cuando el paciente está en bípeda de estación. Nistagmus, ataxia estática, ataxia de marcha, y puede cursar muchas veces con diplopía. El paciente viene con diplopía, puede haber náuseas, vómitos y cefalea, y desorientada sin problema de hipertensión endocraniana de otra etiología. ¿Bien? Entonces, esto hay que considerar, desaparece o pasa desapercibido en posición de decúbito. Por eso que al cerebeloso, al paciente que tiene una sospecha de coordinación, ¿no? O vías de coordinación, hay que explorarlo en bípeda de estación, siempre y cuando esté en condiciones de mantenerla. Si no, de repente sentado, y vamos viendo que aparecen algún tipo de estas manifestaciones. Entonces, este cuadro que ustedes ven es para la diferenciación de los diversos síndromes. El síndrome cerebeloso medio vermiano, hemos hablado, que es la parte rostral del paleocerebelo. Acá la característica es que aumenta la base de sustentación de pie y marcha, ¿no? O sea, tenemos aquí un elemento que se llama disbasia. Aumenta la sustentación, la base de sustentación, los pies separados, y hay al momento de hacer la marcha, hay ese trastorno un poco de movimiento, de inestabilidad, ¿no? Entonces, la famosa disbasia. Hay ataxia de la marcha, por eso dice ataxia de la marcha. Ojo, la ataxia dinámica acá, talón, rodilla, índice, nariz, está preservada o se presenta muy, pero muy así, que parece y no parece. Pero esta es la característica del síndrome cerebeloso medial, en donde hay hay disbasia, aumento de la base de sustentación, ataxia de la marcha. ¿Okay? No hay hipotonía, no hay disartria, no hay nistagmus. Esto básicamente, una posibilidad diagnóstica, atrofia cerebelosa por el alcohol, ¿no? Compromiso del vermis anterosuperior.
Paciente alcohólico que viene con trastorno de la coordinación, muy probablemente tenga una atrofia cerebelosa y sea el componente cerebroso medial verniano que pueda estar alterado. En el síndrome cerebroso verniano o palio cerebroso caudal, tenemos acá ya la inestabilidad troncal. Ojo, la marcha vacilante en tandem, el zigzag, el de oro. La ataxia está preservada en miembros inferiores, ¿no? Está preservada la ataxia, perdón, en todos los miembros, o sea, no hay ataxia de miembros. No hay disartria, puede haber nistagmus espontáneo y rotación cefálica, y esto sí es una característica y hay que pensar en un médulo-blastoma. Aquel que viene con inestabilidad a la marcha, inestabilidad troncal, vacilante, una marcha en tandem, con ataxia en miembros, ausente, o sea, ataxia conservada, hay que pensar en un médulo-blastoma. Y el síndrome cerebeloso lateral hemisférico o neocerebeloso, si es en uno de ellos, sabemos que la lesión, las manifestaciones son ipsilaterales, ¿no? Por eso que dice manifestaciones homolaterales. Hay una franca ataxia de miembros, tenemos dismetría, asinergia, hay ditiadococinesia, hay temblor, hay la alteración de Stevens-Jones positiva, hay hipotonía en miembros y lateralopulsión, hay disartria, hay nistagmus. Acá pensamos en una patología vascular, infarto o hemorragia, o en presencia de tumores o infecciones que son abscesos. O sea, significa que hay algo ahí. Va a depende de la comorbilidad del paciente. ¿Sí? Si viene así, es diabético, hipertenso, probabilidad o un infarto o una hemorragia. Viene asociado a fiebre, todo, posibilidad o un absceso cerebral. Cerebral bacteriano. Rara vez se ha visto un granuloma tuberculoso, y los tumores obviamente que siempre están en la lista de diagnósticos diferenciales. Y el pancerebeloso es bilateral, la sinología de todo esto que hemos visto acá es bilateral, ¿no? Y acá pues están las enfermedades también a la cabeza infecciosas, ¿no? Los cuadros sépticos severos, no shock séptico, el shock séptico del paciente está, pero en estado, digamos, comprometido desde el punto de vista cerebral, ¿no? O sea, puede estar soporoso, en coma, infecciosos, digamos, moderados que puedan dar esta manifestación, tóxico-metabólicas, fiebre o incluso lo que estudian ahora como una presentación paraneoplásica, ¿no? Entonces hay que buscar, si es un paciente joven que no tiene factor de riesgo, no hay nada en cerebelo, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿No? Entonces hay que buscar una neoplasia oculta, ¿ok? Muy bien, entonces estos son los diagnósticos topográficos. ¿Son muchos? No, son pocos. Hay que precisar y saber esta primera variante, que son cerebelosos verniano rostral caudal, donde no hay ataxia y donde hay ataxia. Cuando hay cerebelo lateral hemisférico, ya viene toda la semiología que hemos descrito de la ataxia de miembro, con todos los asociados que tiene, ¿no? En cambio, el vermis es mucho más puntual, más específico. Estas son de las vías cerebelosas, simplemente lo mencionar, la vía eferente, que es el síndrome arquicerebeloso, y la vía eferente, que es el síndrome neocerebeloso, ¿no? Son las manifestaciones motoras sensitivas de pares craneales que se dan en estos síndromes, ¿no? Bien, creo que es la última diapositiva, sí. Muy bien, chicos, acá lo importante que tienen que tener ustedes en cuenta es que hay que evaluar bien al paciente, y el paciente es único, no es igual a otro, y lo que nos dice la literatura es para tomarlo en parámetro y adecuarlo al paciente que tenemos enfrente de nosotros. ¿Ok? Muy bien, si hay alguna pregunta, chicos, 8:28, me tengo que ir al hospital. Doctor, una consulta, ¿podría compartirnos sus diapositivas? Claro, claro, sí, se los voy a pasar por el Teams, ¿ya? Se los paso ahora. Ahora más tarde se los voy a pasar, ¿ya? Porque ya ahorita no estoy yendo al... Me haces, Rey, me haces recordar, por favor. Tú sabes que estoy full, como hacemos una... Sí, como hacemos Sí, una... doctor, por favor, de las 3 clases, le agradeceríamos mucho. Ah, ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahora se los paso, me haces recordar, por favor, en el
mediante mensaje. A ver, a la 1, a ver, discúlpame, a la hora, en la tarde, a la hora que tengas tiempo, si no lo he subido, por favor, cualquiera de ustedes, hágame recordar, ¿ok? Como estoy full en todas las actividades administrativas, a veces se nos pasa todo lo que... Soy vecino de... Doctor, creo que ya no se le escucha bien. Vamos a ver. Sí, Hola, doctor. ¿me escuchan? Ah, ya, ahora sí. Parece que hubo una interrupción Perfecto. del... Sí, del internet, sí, Doctor, pues. quería decirle algo.